Hola jóvenes, a continuación vamos a hablar sobre los huesos de la cara. En la cara tenemos 14 huesos, los cuales están divididos en 13 que son inmóviles y constituyen el llamado macizo facial, del cual el maxilar superior viene siendo el pilar, la columna, y ya el esqueleto móvil de la cabeza, el maxilar inferior o mandíbula. Estos huesos hay 6 que son pares, como lo es el maxilar superior, los huesos propios de la nariz, el lagrimal, los cornetes, los palatinos, los cigomáticos. Hay 2 que son impares, como lo es el vómer y el maxilar inferior. Todos ellos, al igual que en el caso de los huesos del cráneo, complementan o ayudan a formar cavidades para proteger órganos, como el caso de la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral. Empezando entonces hablando del maxilar superior, es un hueso par, el mismo está a ambos lados de la línea media y él entonces ayuda a formar parte de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, de la cavidad oral y de la fosa pterigomaxilar. Describiendo desde su porción macroscópica, decimos que tiene 2 caras, tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa, desde la línea media hasta los lados, tenemos entonces por encima de la implantación de los dientes incisivos, tenemos una fosa que se llama fosa incisiva o fosa mirtiforme, donde un músculo de ese mismo nombre se origina. Lateralmente, el diente, ¿verdad? La pieza canina hace una prominencia en lo que es su raíz sobre el hueso maxilar superior, se llama eminencia canina, y por encima de la eminencia canina hay una fosa que se llama fosa canina, donde un músculo que lleva ese mismo nombre, canino o elevador del ángulo de la boca, se origina. Siguiendo más hacia lateral, hay un saliente que se extiende en sentido transversal, se llama apófisis piramidal del maxilar superior o apófisis cigomática del maxilar superior. Aquí en el cráneo, en la pieza desarticulada, es esta que tenemos aquí. Aquí vemos su articulación con el cigomático. Esta apófisis piramidal tiene 3 caras. Tiene una cara anterior, la cual es palpable a través de la piel, y en ella se origina un músculo de la cara que se llama elevador del labio superior. Tiene también un agujero, aquí en anaranjado, ese agujero que está ahí se llama agujero infraorbitario, donde vasos y nervios de ese mismo nombre, infraorbitarios, se hacen entonces subcutáneos, o sea, salen a través de lo que es la cabeza. Tiene entonces la apófisis piramidal una cara superior, esta cara es orbitaria y como pueden ver aquí, ayuda a formar parte entonces del piso de la cavidad orbitaria. El concepto sería que la apófisis piramidal del maxilar superior tiene una cara superior que ayuda a formar parte del piso de la cavidad orbitaria. Aquí vemos que hay un surco que se llama surco infraorbitario, que es recorrido por los vasos y nervios infraorbitarios que les acabo de decir que sale por el agujero infraorbitario. De igual manera, como les mencioné cuando hablábamos del esfenoides, se puede ver cómo esta apófisis piramidal del maxilar superior es la que forma con el ala mayor del esfenoide la hendidura esfenomaxilar por donde pasan los vasos y nervios del nombre que acabo de decir, infraorbitarios. La cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar superior entonces mira hacia una fosa que se llama fosa cigomática o fosa infratemporal. El vértice de esta apófisis piramidal es la que se articula con el cigomático. Detrás de la apófisis piramidal del maxilar superior hay un saliente que se llama tubérculo o tuber maxilar, que está en relación con la entrada al seno maxilar.
la cara interna del maxilar superior, entonces vemos que está interrumpida 2/3 superiores y 1/3 inferior por un saliente horizontal que se llama apófisis palatina del maxilar superior. La apófisis palatina del maxilar superior, entonces, para poderla ver tendríamos que voltear el cráneo, ¿verdad? La cabeza completa, y vemos que forma parte de lo que es el paladar o techo de la cavidad oral. Esa entonces apófisis palatina del maxilar superior se articula con la del lado contralateral y entonces va a tener dos caras. Una cara inferior, la cual es cóncava, es rugosa, y es una cara oral. Vuelvo y digo, forma parte del techo de la cavidad oral. En esa articulación se forma un agujero que se llama conducto incisivo, donde pasan unos nervios, se llaman nasopalatinos. Y vemos entonces cómo por detrás se articula con los huesos palatinos, que más adelante vamos a mencionar. En su cara superior, las apófisis palatinas del maxilar superior miran hacia la cavidad nasal y ayudan a formar parte entonces del piso de la cavidad nasal. En esa articulación se forma una cresta que se llama cresta nasal y esta cresta se articula con el vómer. Hacia adelante esa cresta nasal termina como espina nasal anterior. Esa cresta nasal se continúa hacia atrás con los huesos palatinos, que más adelante vamos a hacer referencia a ese hueso. Entonces, tiene un borde inferior, que entonces es un borde alveolar, donde se alojan las piezas dentarias. Por encima, entonces, de la apófisis palatina del maxilar superior, ya el maxilar superior propiamente dicho, lo que presenta es un hiato, una hendidura, una entrada a lo que es el seno maxilar. Ese hiato se llama hiato de Highmore o hiato del seno maxilar, el cual en el cráneo articulado está ocluido, está cerrado por las relaciones articulares del propio hueso maxilar superior, como lo es su articulación con los palatinos, el cornete inferior y el etmoides. Cuando seguimos entonces describiendo el maxilar superior, vemos entonces el hueso en sí tiene un borde anterior. Este borde anterior ayuda a dibujar lo que es la hendidura o la entrada a la cavidad nasal. Tiene un borde inferior que es un borde alveolar, como ya mencioné. Tiene un borde posterior donde está el tubérculo maxilar, que también ya mencioné, y el borde superior que está articulado de adelante hacia atrás con el lagrimal y con el etmoides, por detrás entonces con los palatinos. Nos queda un saliente más que para verlo entonces ubicamos el borde superior y el borde anterior. Este saliente se llama apófisis frontal del maxilar superior por su relación articular con el frontal, o también se le llama rama ascendente del maxilar superior, la cual tiene una cara externa que es palpable a través de la piel, donde se origina el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Tiene un borde anterior que se articula con los huesos propios de la nariz, como se ve aquí. Tiene un borde posterior a través del cual se articula con el hueso lagrimal. Y en su cara interna, la rama ascendente del maxilar superior presenta dos crestas horizontales que se llaman crestas turbinales. Esas crestas turbinales, turbina viene de los cornetes. Se articula entonces, como se ve aquí en el cráneo articulado, tanto con el cornete inferior como con el cornete medio. Eso es en cuanto al maxilar superior. Los huesos palatinos, entonces aprovecho las relaciones que acabamos de hablar del maxilar superior para que podamos orientarnos con los palatinos, ya que son huesos que están también embebidos entre los huesos del cráneo y son un poco más complejos de ver. Ellos tienen la forma, como se puede ver aquí, está formado por una lámina horizontal y una lámina vertical.
ayudan a formar parte tanto de la cavidad orbitaria como de la cavidad nasal, como también de la cavidad oral. Lo que más podemos destacar o ver así de manera sencilla es su lámina horizontal formando parte del paladar duro, como les dije hace rato. Aquí lo describimos entonces, la lámina horizontal de los palatinos tiene la misma relación que la apófisis palatina del maxilar superior. De hecho, la continúa hacia atrás, es decir, tiene una cara inferior, que es una cara oral, formando parte del techo de la cavidad oral. Ahí vemos unos agujeros que se llaman agujeros palatinos mayores, por donde pasan también los vasos y nervios nasopalatinos. Y tiene una cara entonces superior, la lámina horizontal de los palatinos, que es una cara nasal, y de igual manera también continúa hacia atrás la relación que mencioné con la apófisis palatina del maxilar superior. Es decir, forma parte del piso de la cavidad nasal. En su articulación con el hueso contrario se forma una cresta que es continuación ya también de la cresta nasal que les mencioné. Igual también se articula con el vómer. Detrás termina en una apófisis o espina nasal posterior. La espina nasal anterior, para fines de examen, pertenece al maxilar superior. La espina nasal posterior pertenece a los palatinos. En el borde posterior o libre de los palatinos, entonces ahí es que se inserta todo lo que es el cuerpo carnoso del paladar blando, que por ejemplo en los que sigan anatomía 2 van a hablarles al respecto. La lámina vertical de los palatinos es un poco más compleja de ver, puesto que al articularse todos los huesos de la cara, pues la cubre. Pero si podemos ver aquí, entender el corte sagital, viendo una cara lateral de la lámina vertical, aquí delante el maxilar superior, detrás los palatinos. Entonces vemos como la lámina vertical de los palatinos tiene una cara interna que ayuda a formar parte de las paredes laterales de la cavidad nasal y tiene una pared lateral, esa cara lateral de los palatinos la ubicamos en el fondo de la fosa pterigomaxilar. Lo que vemos en el fondo, tocando allá el fondo en la fosa pterigomaxilar, es la cara lateral de los palatinos. Ya en el cráneo, en el hueso desarticulado como tal, entonces vemos como la lámina vertical de los palatinos también presenta unas crestas horizontales o crestas turbinales, similar a la que le mencioné en la rama ascendente del maxilar superior. Y de igual manera tiene relación articular con la cresta turbinal inferior, con el cornete inferior. Tiene una cresta turbinal media para el cornete medio y una cresta turbinal superior que es para articularse con el cornete superior. El palatino entonces tiene 3 apófisis. Tiene una apófisis piramidal. La apófisis piramidal la vemos entonces a nivel del paladar duro y la encontramos en la unión de la lámina horizontal con la lámina vertical. Esa apófisis piramidal se interpone entre las dos alas de la apófisis pterigoides del esfenoides. Tiene también una apófisis esfenoidal que, como su nombre lo dice, por medio de esta se articula con el esfenoides, que es lo que está aquí en amarillo, y se forma un agujero que se llama agujero esfenopalatino. Y el tercer saliente que tienen los huesos palatinos es una apófisis orbitaria. Como su nombre lo dice, la apófisis orbitaria de los palatinos mira hacia la cavidad orbitaria y ayuda a formar parte del piso de la cavidad orbitaria, lo que está aquí en amarillo. Y en su cara endocranial, la apófisis orbitaria es la que tiene la cresta turbinal superior que les hice mención hace unos momentos. Aquí es para que vean la fosa pterigomaxilar, donde el fondo es la lámina vertical, y el contenido de esa fosa, que es el ganglio pterigomaxilar. Siguiendo entonces con los huesos de la cara, tenemos los huesos cigomáticos o malares.
Estos huesos constituyen lo que es el esqueleto del pómulo. Son palpables a través entonces de la piel y ellos entonces ayudan a formar parte también de la cavidad orbitaria. Se le describe dos caras, una cara lateral. La cara lateral presenta en ocasiones un agujero que se llama agujero cigomático y en esa cara lateral se originan los músculos cigomático menor y cigomático mayor, que son músculos de la cara. Los cigomáticos también tienen una cara medial o cara interna que forma parte del límite lateral de la fosa cigomática o fosa infratemporal. Viendo el cráneo desde abajo, aquí pueden ver el arco cigomático y este es el fondo o el contenido, ¿verdad? Que por donde pasa el tendón del músculo temporal, que es la fosa cigomática. Aquí vemos entonces, vamos a describir los bordes del cigomático. El cigomático tiene un borde anterior. Este borde anterior ayuda a delimitar la hendidura orbitaria, ¿verdad? La entrada de la cavidad orbitaria. Y ese borde está bien desarrollado de manera entonces que se comporta como una cara. Y esta cara entonces ayuda a formar parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria junto a las alas mayores del esfenoides. Tiene un borde inferior, el cigomático, por el cual entonces se inserta el músculo macetero, músculo de la masticación. Y tiene un borde posterior que está también en relación con el paso del músculo temporal a nivel de lo que es la fosa temporal. Tiene tres salientes, un saliente superior que se llama apófisis frontal del cigomático, que se articula con la apófisis cigomática del frontal o apófisis orbitaria externa que le hice mención cuando hablamos del frontal. Tiene un saliente anterior por medio del cual se articula con la apófisis piramidal del maxilar superior y un saliente posterior que se llama apófisis temporal del cigomático, el cual se articula con la apófisis cigomática del temporal formando el arco cigomático, que es también palpable a través de la piel y es donde hace inserción el macetero. Los huesos propios de la nariz son dos delgadas láminas de hueso que están ubicados en la región anterior ya de lo que es el vestíbulo de la cavidad nasal. Ellos están a ambos lados de la línea media. Le describimos entonces también dos caras. Tiene una cara anterior que es también superficial, o sea, es palpable a través de la piel. En ella podemos encontrar unos agujeros nasales y en ella, en esa cara anterior, se inserta un músculo de la nariz que se llama transverso de la nariz. Su cara posterior, esta sería su cara anterior, la cara posterior entonces presenta una cresta que a través de esa es que se articula con lo que es la lámina perpendicular del etmoides, formando parte, ¿verdad?, del tabique nasal. Ya luego entonces sencillamente lo que describimos son sus bordes. Tiene un borde anterior a través del cual se articula con el hueso contralateral. Tiene un borde posterior por medio del cual se articula con la rama ascendente del maxilar superior. Tiene un borde inferior que en el cráneo seco es libre, pero está articulado, se continúa con el cartílago alar de la nariz, los cartílagos laterales. Y tiene un borde superior por medio del cual se articula con el frontal a nivel de la escotadura nasal del frontal, donde está la espina nasal, que es la que precisamente hace articulación con los huesos propios de la nariz. El hueso lagrimal o unguis es el hueso más pequeño de la cabeza. Este es un hueso el cual básicamente lo que le describimos son sus localizaciones y sus partes. Tiene una disposición sagital, por lo cual entonces le describimos una cara lateral, que es una cara orbitaria, ayuda a formar parte de la pared interna de la cavidad orbitaria, como se puede ver aquí en verde, y tiene una cara interna o medial que ayuda a formar parte de la pared lateral de la cavidad nasal.
El hueso lagrimal debe su nombre a que ayuda a la formación de un aparato nasolagrimal por donde se drenan las lágrimas. En su cara externa presenta una cresta que junto a una cresta que tiene la rama ascendente del maxilar superior forman un conducto que se llama así, conducto lágrimo-nasal. Vuelvo y repito, por donde se drenan las lágrimas hacia la cavidad nasal, hacia el meato inferior. Por eso es que cuando lloramos producimos mayor mucosidad y nos ponemos así mocosos, como dice. Aquí vemos otra toma de la cresta lagrimal posterior que pertenece al lagrimal, la cresta lagrimal anterior que pertenece a la rama ascendente del maxilar superior y el conducto óseo lagrimo-nasal. También en la cara lateral de los lagrimales se inserta el músculo lagrimal o de Horner, que es parte del orbicular de los ojos. El lagrimal entonces se articula por detrás con el etmoides, formando las celdas etmoidolagrimales. Se articula por arriba con el frontal, con la apófisis orbitaria interna del frontal o apófisis lagrimal del frontal. Por debajo se articula con el maxilar superior y por delante con la rama ascendente del maxilar superior. Aquí esto es una vista del conducto lagrimo-nasal y las relaciones. Aquí está detrás el etmoides, delante rama ascendente del maxilar superior y por debajo el cuerpo del maxilar superior. Los cornetes o conchas sencillamente son láminas de hueso que están en la cavidad nasal, parecido a sus compañeros, el cornete medio y cornete superior. Son salientes óseos en la cavidad nasal que permiten hacer una especie de barrera o filtro al aire que inhalamos. El aire que inhalamos entonces se vuelve turbulento por la presencia de estos cornetes y entonces cualquier partícula extraña que venga con el aire queda atrapada en el tejido de la nariz y es expulsada por el moco. No confundir, o sea, el cornete inferior es el único hueso independiente en la cara. Medio y superior, como ya se ha hablado, pertenece al etmoides. Ellos entonces, el cornete inferior, están articulados por su borde superior al maxilar superior y a la apófisis unciforme del etmoides que viene del cornete medio. Se articula entonces en su porción media, como dije, en el maxilar superior, por delante con la cresta turbinal inferior de la rama ascendente del maxilar superior y por detrás con la cresta turbinal inferior de la lámina vertical de los palatinos. Su borde inferior es un borde libre y su cara medial mira hacia la cavidad nasal, su cara lateral delimita estos espacios entre la pared de la cavidad nasal con los cornetes que se llaman meatos. Los cornetes muchas veces, saben que están revestidos de mucosa, muchas veces esa mucosa es muy reactiva o los cornetes se engrosan mucho, obstruyen parte de lo que es la entrada del aire a la cavidad nasal y son muchas veces extirpados, ¿verdad?, por los cirujanos otorrinolaringólogos. El vómer es también una lámina de hueso, es un septo, está en el plano sagital, está en el punto medio de la cavidad nasal y ayuda a delimitarla en las coanas, los dos espacios aéreos que vemos que divide la cavidad nasal en cada una de sus mitades. Entonces, sus caras laterales delimita cada una de los espacios aéreos o coanas. Tiene un borde posterior que es libre. Tiene un borde inferior que se articula con la cresta nasal, tanto del maxilar superior como de los palatinos. Tiene un borde anterosuperior que en parte se articula con el borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides y la porción más anterior se continúa articulando con el cartílago del septo de la nariz. Superiormente, el vómer se desdobla, se bifurca en dos alas que se llaman alas del vómer, que son las que le mencioné que se articulan con la cresta esfenoidal inferior, formando la articulación esfenovomeriana,
donde hay un agujero que se llama agujero esfenobomeriano, ejemplo de esquindelesis, de esa sutura, articulación, ¿verdad?, sinartrósica, y la sala del Böhmer junto con la vaginal que viene del ala interna de las pterigoides forman los agujeros esfenobomerianos laterales. Aquí vemos otra vez recordando cómo es la formación del tabique nasal. Finalmente, el maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza. Este es un hueso que en vida intrauterina en un momento fue un hueso par que se une en la línea media por una sínfisis, y el mismo está formado por un cuerpo y dos ramas. Es un hueso irregular, es un hueso arqueado, tiene forma de herradura. Su cara anterior, en la línea media encontramos una eminencia, se llama eminencia mentoniana. Esa eminencia mentoniana inserta un músculo que se llama músculo cuadrado del mentón o borla de la barba, y ahí a ese nivel encontramos la sínfisis mentoniana, que, vuelvo y repito, es recuerdo de esa fusión de las dos mitades de los maxilares inferiores. A partir de aquí entonces hay una línea, una cresta, se puede palpar, se llama línea oblicua externa. En su inicio encontramos en esa línea oblicua externa un agujero que se llama agujero mentoniano, por donde vasos y nervios de ese nombre salen. Aquí vemos, por ejemplo, el músculo cuadrado del mentón o borla de la barba, y en la línea oblicua externa se originan dos músculos de la expresión facial que son de medial a lateral, el cuadrado de los labios y el triangular de los labios. La línea oblicua externa se continúa hacia atrás con el borde anterior de las ramas de la mandíbula. Vemos entonces, aprovechando esta imagen, el borde superior del cuerpo de la mandíbula como es un borde alveolar. Vamos a hablar ahora de su cara posterior. La cara posterior presenta en la línea media unos salientes, son 4, están agrumados, 2 superiores, 2 inferiores, se llaman apófisis geni. Las apófisis geni dan origen a músculos, las 2 superiores al músculo geniogloso y las 2 inferiores a los músculos genio-ioideo y geniogloso. Luego entonces, la lateral a las apófisis geni hay una línea similar a la que le mencioné en la cara anterior, la línea oblicua externa. Esta entonces se llama línea oblicua interna o línea miloioidea, y eso hace referencia a la estructura que se inserta en ella, que es el músculo miloioideo, que es el mismo piso carnoso de la boca. Por arriba y por debajo de esa línea miloioidea hay unas fosas, fosa sublingual, la que está por arriba, y fosa submaxilar, la que está debajo. Y eso hace referencia a las glándulas salivales que tiene ese nombre. Glándula salival sublingual, y la glándula salival submaxilar o submentoniana. Tenemos entonces el borde inferior del cuerpo de la mandíbula maxilar inferior, presta inserción al músculo cutáneo del cuello o platisma, y por debajo de la eminencia mentoniana hay una fosa que se llama fosa digástrica, donde el vientre anterior del músculo digástrico se inserta. Aquí podemos ver vientre posterior desde la apófisis mastoides, hace una reflexión al huesioides y luego entonces termina en la fosa digástrica debajo de la eminencia mentoniana. Las ramas de la mandíbula, entonces, en el punto donde se unen al cuerpo, forman el ángulo de la mandíbula. Las mismas tienen una disposición sagital, por lo tanto, entonces le describimos una cara lateral y una cara medial. La cara lateral, a nivel de donde está el ángulo de la mandíbula, inserta al músculo macetero. Músculo macetero, ¿verdad?, que mencionamos venía desde el arco cigomático, desde esta zona. Aquí vemos el macetero insertándose en el
la cara externa del ángulo de la mandíbula. También su cara entonces interna, su cara medial, a nivel del ángulo de la mandíbula, inserta un músculo que se llama pterigoideo interno. Músculo pterigoideo interno, músculo de la masticación. Se lo mencioné cuando hablábamos de la fosa pterigoidea. También hay un agujero que se llama agujero del conducto mandibular, por donde la tercera rama del trigémino se introduce a la mandíbula para distribuirse en cada uno de las piezas alveolares o dientes. Ese conducto mandibular está obliterado por un saliente que se llama espina de Spitz o língula mandibular, donde se inserta un ligamento que se llama ligamento esfenomaxilar. Las ramas de la mandíbula tienen entonces un borde anterior. Por ese borde anterior vemos que está excavado en una fosa. Esa fosa se llama fosa buccinatriz, y la fosa buccinatriz, como su nombre lo dice, inserta el músculo buccinador, que es el cuerpo carnoso de la mejilla. Aquí vemos este es el buccinador. Aquí vemos, al quitar la rama, parte de la rama de la mandíbula, como el pterigoideo interno se inserta en la cara medial del ángulo de la mandíbula. En la extremidad superior de la rama de la mandíbula encontramos dos salientes. Uno es articular, que es el cóndilo de la mandíbula, el cual se articula, como saben, con la cavidad glenoidal temporal. En el cuello del cóndilo de la mandíbula se recibe la inserción del músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo, el mismo que le mencioné, que se origina en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Delante hay una escotadura condilia o mandibular, y entonces hacia adelante está el otro saliente no articular, es un saliente de recepción, se llama apófisis coronoides, y termina ahí entonces insertándose el músculo temporal. El borde posterior de las ramas de la mandíbula está en relación con una glándula que está a ese nivel, que es la glándula parótida. La glándula parótida o salival mayor está ahí a ese nivel, por detrás de las ramas de la mandíbula. Esto es una imagen, una relación anatómica, para que vean el abordaje que ustedes utilizan para hacer el bloqueo a nivel de lo que es el conducto mandibular. La cara, jóvenes, es un asiento, como vuelvo y digo, de órganos importantes. Está expuesta a traumatismo, en la cual puede ser solamente en la sustancia de los propios huesos o incluso separación total del resto de la cabeza. Por la relación que tienen, por ejemplo, con los ojos, sabemos que traumas a nivel del cigomático, de los huesos propios de la nariz, pueden hacer equimosis en esa región. Y básicamente eso es en cuanto a los huesos de la cara. Espero que les aproveche y que sigan bien. Hasta la próxima.